La derivada de una función pueden escribir la derivada de una función representa el conjunto de pendientes de las rectas tangentes para todos los puntos de la curva de una función. A ver, dice, la derivada de una función representa el conjunto de pendientes de las rectas tangentes para todos los puntos de la curva de una función. Esto hay que entenderlo bien, ¿ya? Si no lo entendemos bien, no vamos a poder hacer aplicaciones. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner calcular y graficar en x igual a menos 4, x igual a 0 y x igual a 3. La graficar en x igual a menos 4, 0 y 3 la pendiente de la recta tangente para la función. Buen día. Buen día. A ver, vamos a ver ese ejemplo. Dice, calcular y graficar me da tres valores de x. En x igual a menos 4, x igual a 0 y x igual a 3. Las pendientes de las rectas tangentes para la función, es una función cuadrática, para esa función cuadrática, ¿ya? Pueden copiar eso. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tocará derivar la función. Vamos a derivar esa función. A ver. Derivamos la función. La fórmula que conocemos hasta el momento es la de límite, ¿verdad? Límite fx más delta x menos f de x sobre delta x
cuando delta X tiende a 0. Esa es la fórmula que conocemos, ya la hemos utilizado. ¿Qué les parece si aplicamos esa fórmula para poder resolver nuestro problema? A ver, la función la podemos escribir de la siguiente manera: x al cuadrado menos 16 sobre 4, ¿verdad? Se puede escribir así, ¿cierto? Calculamos f de x más delta x. ¿Qué tengo que hacer aquí? Reemplazar donde está x, sustituir por x más delta x, ¿cierto? A ver, antes de reemplazar, ¿qué les parece si desarrollamos lo que tenemos aquí? Esto me da el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está el desarrollo del cuadrado de este binomio, menos 16 sobre 4, ¿cierto? Ahora sí vamos a reemplazar en el límite de la función. A ver, derivada de la función va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Reemplazamos primero esta función menos lo que tenemos allá, x al cuadrado menos 16 sobre 4 delta x. No se olvide que este signo menos afecta a toda la fracción, ¿ya? Si usted lo coloca al mismo nivel que la línea de fracción, está bien escrito, pero si lo coloca aquí arriba, está mal escrito, ¿ya? Entonces, si por ahí hay alguna posibilidad de error, es mejor encerrarlo en paréntesis, para entender que este menos le afecta a toda la expresión. ¿Está bien? ¿Hasta ahí qué dudas tienen? ¿Ninguna? Bueno, con un denominador es 4. Con un denominador es 4. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar x al cuadrado más 2x delta x. Simplemente estoy copiando, y ahora voy a afectar el signo menos a los términos del numerador. Me va a quedar menos x al cuadrado más 16, ¿no? Acuérdense de la ley de signo: menos por más, menos por menos, más, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos x al cuadrado más 16. ¿Ok? ¿Qué se simplifica? 16 negativo, 16 positivo, ¿verdad? Aquí me toca escribir delta x como una fracción para luego aplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿cierto? ¿Cómo escribiríamos entonces la derivada? A ver, ¿qué me queda en el numerador?
me queda solo estos dos términos. Puedo factorizar, puedo aprovechar a factorizar delta x. Me va a quedar 2x más delta x sobre, no se olvide que todo el numerador se multiplica por 1 y el 4 se multiplica por delta x. 4 delta x. Aquí se simplifica y me queda 2x más delta x sobre 4. Ya puedo evaluar el límite con delta x0. Reemplazamos ahí y me va a quedar 2x más 0 sobre 4. Y esto viene a ser igual a ¿qué? X sobre 2, ¿cierto? Porque aquí hay una simplificación, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces, aquí tengo la derivada de la función, que hoy día lo vamos a hacer más fácil. No se preocupe por esta fórmula tanto, porque ahora vamos a usar tabla, ¿ya? Pero, a ver, para los que llegaron tarde, habíamos dicho que la derivada de una función representa un conjunto, ¿verdad?, de las pendientes de las rectas tangentes para todos los puntos de la curva de una función. Es decir, esta función aglutina todas las pendientes de todas las rectas tangentes de la curva que representa esta función. El ejemplo me dice calcular y graficar en x igual a menos 4, 0 y 3 las pendientes de las rectas tangentes para la función, para esta función cuadrática, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es derivar la función. Ya está derivada. ¿Ok? Lo segundo que tengo que hacer es calcular las pendientes. Vamos a poner como segundo paso cálculo de pendientes. Las pendientes nosotros por geometría analítica siempre las simbolizamos con la letra M. ¿Ya? Con la letra M. Hay una notación que ya la heredamos de geometría analítica. Entonces vamos a decir para x igual a menos 4, esto está en el problema, ¿no? Esto está en el problema, x menos 4. Entonces, la pendiente 1 le voy a llamar, es igual a f' de menos 4. Fíjese, la pendiente 1 es igual al reemplazo de menos 4 en la función de la derivada. Entonces, esto me va a dar ¿qué? Menos 4 sobre 2. Y esto es igual a menos 2. Pero siempre es importante que una pendiente usted la exprese como una fracción, ¿ya? Entonces, siempre va a ser importante eso. Mire, menos 2 sobre 1. No se olvide que lo que tengo aquí es la proyección en Y y lo que tengo aquí es la proyección en X. Esto me sirve para poder graficar luego, ¿ya? A ver, el otro valor para X igual a 0. Le voy a llamar pendiente 2. La pendiente 2 equivale a reemplazar el valor de X en la función de la derivada y reemplazamos 0 sobre 2. Esto da 0, ¿verdad? 0 sobre 2, 0. Igual voy a colocar un denominador unitario y les vuelvo a hacer recuerdo que el numerador es la proyección en Y y el denominador es la proyección en X. ¿Está bien? Para el último valor
para x igual a 3, entonces la pendiente 3 equivale a reemplazar en la función de la derivada el valor de 3 y esto da 3 medios. Igual, el 3 es la proyección en Y. Ahorita se van a dar cuenta para qué me sirve hacer esto. Y el 2 es la proyección en X. A ver, hasta aquí copien si tienen alguna duda. Una proteína. Sí. ¿Por qué el 0 sobre 2 se convierte en 0 sobre 2? No, 0 sobre 2 divide en su calculadora. ¿Cuánto es 0 sobre 2? Cero. No, 0 sobre 2 es 0, ¿no? Cualquier cantidad entre 0, a ver, esto se lo van a anotar ahí. Cualquier cantidad, 0 entre cualquier cantidad es 0. A ver. 0 entre 1, 0. 0 entre 5, 0. 0 entre 8, 0. 0 entre 9, 0. 0 entre una cantidad negativa, 0. Podría haberlo dejado así también. ¿Ya? Me gusta su pregunta porque podría haberlo dejado así y no haberlo escrito así. Pero cuando obtengan directamente 0, le tienen que poner 1. ¿Ya? A ver, dejémoslo directamente así, miren. 0 sobre 2, porque hemos reemplazado aquí el 0 sobre 2, ¿cierto? 0 sobre 2, pero si directamente le da 0, le ponen un 1 debajo. ¿Está bien? Se van a dar cuenta que poner 0 sobre 2 o 0 sobre 1, en la parte gráfica van a ver que es lo mismo. Acuérdense de esto, sí siempre suele confundir esto, ¿ya? 0 sobre cualquier cantidad es 0. ¿Alguna otra pregunta? Nos toca graficar. A ver, ¿cómo podemos graficar todo lo que hemos hecho? El 0. Representación gráfica. Representación gráfica. ¿Qué tenemos que graficar? La función cuadrática, ¿cierto? Para graficar esta función, a ver, ¿qué harían para graficar esta función? Dar valores. Ya. Me pregunto, ¿la curva de esta función tiene puntos de corte con respecto al eje X? ¿Cómo sé eso, los puntos de corte con X? Igual a 0. Igual a 0. Puntos de corte en X. ¿Qué hacemos para eso? Igualamos a 0. El 4 pasa a multiplicar a 0 y queda 0. X menos 16 igual a 0, ¿verdad? Porque este 4 al multiplicar aquí sigue siendo 0. El menos 16 pasa al otro miembro con más 16. Puedo aplicar raíz cuadrada y me queda X más menos 4. ¿Cierto? ¿Por qué más menos 4? Porque si usted reemplaza en esta igualdad con signo positivo, más 4 elevado al cuadrado es 16. Pero si reemplaza con signo negativo, menos 4 elevado al cuadrado sigue siendo 16, porque el menos elevado al cuadrado da positivo. ¿Cierto? A ver, ya tengo los puntos de corte. ¿Cómo puedo hallar el vértice de esa función? ¿A qué iba el vértice? Vértice de la parábola en este caso, ¿no? A B sobre 2A.
Muy bien. Entonces, h, que vendría a ser la coordenada x del vértice, es menos b sobre 2a. ¿Cuánto es menos b? Tengo que, a ver, para que sepamos qué es menos b, allá yo tengo la función que es y es igual a un cuarto de x al cuadrado más 0 por x menos 4. Estoy mirando la función que está arriba, aquí, ¿no? Estoy mirando esto de acá. Entonces, esa función la puedo escribir así. Sé que esto es a, el 0 sería b y el menos 4 c. Obviamente ya identificado que b vale 0, 0 entre cualquier cantidad, ¿cuánto da? 0. Menos 0 sobre 2 por un cuarto igual 0. Entonces, si h vale 0, ¿cuánto vale k? K vale el reemplazo en la función para x0, ¿verdad? Sería 0 al cuadrado sobre 4 menos 4. K vale menos 4. Entonces, el vértice de esa función vendría a ser 0 menos 4. Ya con esto puedo sin ningún problema graficar la curva de la función. También pueden hacer una tabla de valores. ¿Está bien? También pueden hacer una tabla de valores sin ningún problema. A ver, grafiquemos eso. La tabla de valores nos va a demorar más en realidad, por si acaso. ¿Ya? Pero también pueden hacer una tabla de valores. Es válido. Aquí tengo y. 1, 2, 3, 4. A ver, cada uno, donde corta en 4 positivo y en 4 negativo. Es decir, que la curva parabólica corta por aquí y corta por aquí. Eso me da más menos 4. El vértice está exactamente aquí, menos 4. x0, y menos 4. Entonces, la curva de la función es una curva, bueno, que se abre de esta forma. Esa vendría a ser la curva y igual a x al cuadrado menos 16 sobre 4. Ya sabemos que esto se extiende hacia el infinito. Esto también. A ver, esta curva está. Esa es la curva de la función. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Pregunta? A ver, los dejo copiar hasta ahí. Vean, copien. Analicen lo que hemos hecho y cualquier duda, pregúntenme.
les decía que ya la derivada, este va a ser el último cálculo que hagamos de la derivada con el límite. Ya, tenemos que hacerlo por tabla. Es rápido, es inmediato, es tener un formulario a mano. Así que acabamos este punto y nos vamos a derivadas por tabla. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, duda? Entonces, a ver, nos dan una función, y me dicen que calcule y grafique la pendiente de la recta tangente a la curva en x menos 4, x0 y x3. Primero, tengo que derivar la función, ya sea aplicando este límite o por tabla, que lo vamos a ver hoy día. Derivamos la función, aquí está su derivada. Esta derivada, ¿qué representa? Esta derivada representa el conjunto de pendientes. Conjunto de pendientes de las rectas tangentes. No se olvide, conjunto de pendientes de las rectas tangentes. Eso representa esa función. Ahora, como tengo que calcular la pendiente en x igual a menos 4, voy a reemplazar este menos 4 aquí. Menos 4 sobre 2, menos 2. Eso me da aquí, menos 2. Pero para poder graficar, o sea, si me pide solo el resultado, menos 2 está bien. Lo puede dejar en menos 2. Pero para poder graficar una pendiente, necesito expresarlo como fracción. Y cualquier número entero, si se coloca un 1 por debajo, ya se está expresando como fracción. ¿Cierto? El otro valor de x dice 0 y 3. 0 y 3. Lo mismo, reemplazo 0 aquí. 0 sobre 2 es 0. ¿Ya? Igual, si me pide solo el valor de la pendiente, 0 es la respuesta. Si no me pide, lo tengo que dejar como fracción, así. Porque el concepto de fracción me permite graficar la pendiente de esta recta. El otro valor es 3, x igual a 3, reemplazamos 3 y me da 3 medios. No hay que dividir, no me vaya a dar como respuesta 1,5. ¿Ya? Matemáticamente está bien, 1,5. Pero para poder graficar esta pendiente tengo que tener una fracción. Luego voy a graficar la curva de la función. Hay muchas formas de graficar la curva de la función. La más fácil, hacer una tabla de valores, ¿verdad? Colocamos x, y, vamos reemplazando valores para x y obtenemos valores para y empezamos a marcar los puntitos de la curva. Unimos esos puntitos y ya está la curva. ¿Cierto? Pero lo que les voy a mostrar aquí es calcular los puntos de corte en el eje X. Para eso se iguala a 0 o se le da 0 a Y. ¿Ya? Reemplazan Y 0 y resuelven esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? La resuelven, como es de segundo grado, tengo que tener dos valores para X. Aquí están los dos valores. Esta es una fórmula que la hemos visto en el tema de funciones, ¿verdad? Hay que reemplazar b y a. Aquí está la función escrita en el formato ax al cuadrado más bx más c. Fíjense que b vale 0. Si b vale 0, a reemplazar 0, dividido entre cualquier número, siempre va a dar 0. Entonces, h vale 0. ¿Cuánto vale? No se olvide que h es la coordenada x, ¿verdad? Es la coordenada x del vértice. Entonces, voy a reemplazar esta coordenada x en la función para obtener el valor de k. El vértice siempre tiene h y k. Reemplazo y me da menos 4. Con eso ya pueden graficar x menos 4,
X más 4. Sería esto de aquí, los puntos de corte. El vértice X0, Y menos 4. Sería este puntito. Con eso ya puede trazar la curva. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a lo que nos pide la pregunta. Nos dice que grafiquemos y calculemos la pendiente en X igual a menos 4. Fíjense que aquí vale X menos 4. ¿Cómo graficamos esta pendiente? Miren, dice en X 1. Vamos a trazar eso. En X 1. Eso es 1. En el sentido, en la dirección de X positivo 1. Para Y menos 2 negativo hacia abajo. 1, 2. Eso sería menos 2. A partir de ahí, este puntito más este puntito, si ustedes lo unen y lo prolongan, ¿qué obtienen? La recta tangente a la curva en X igual a menos 4. Entonces, aquí tiene la pendiente para X 1, para Y menos 2, y esta recta es la pendiente, tiene como pendiente 1. ¿De acuerdo? También me piden para X igual a 0. A ver, el punto de la curva donde X vale 0 sería este de aquí. Aquí X vale 0. Aquí, a ver, aquí X vale menos 4. Para este puntito X vale 0. Y vale menos 4, pero X vale 0. A ver, ¿cuánto sería la pendiente? Aquí dice en X avance 2 y en Y avance 0. Veamos. En X voy a avanzar 2, 1, 2. Y cuando me dice en Y 0, ¿qué significa? ¿Cuánto es Y 0 acá? Es decir, me voy a mantener sobre la misma línea, ¿cierto? Me voy a mantener ahí porque no voy a avanzar ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso me está diciendo este valor. En X avance 2 y en Y avance 0. No voy a ni subir ni tampoco bajar, como lo hice aquí. Entonces, teniendo estos dos puntitos, ustedes ya trazan por ahí la recta tangente a la curva. Lo vamos a hacer mejor. Ahí. Y esta sería la pendiente 2, que vale 0. La pendiente 1, no le puse el valor, pero la pendiente 1 vale menos 2. Vamos con el último puntito. Dice X igual a 3. La pendiente es 3 medios. A ver, fíjese acá. X igual a 3. La pendiente es 3 medios. Ubiquemos X igual a 3. Aquí. En este puntito decimos que X vale 3. ¿Cuánto vale la pendiente? 3 medios. 3 medios. Para X tengo que avanzar 2 y para Y tengo que avanzar 3. Entonces, a ver, veamos. Para X voy a avanzar 2, 1 y 2. Ahí está 2, positivo. Y para Y voy a avanzar 3. 1, 2, 3. Ahí están los 3 que estoy avanzando. ¿Está bien? 3. Y eso me va a marcar un puntito aquí. Voy a unir ambos puntitos con una recta. Y esa vendría a ser la recta tangente a la curva en este puntito de acá. Esa vendría a ser mi recta tangente. ¿Ok? Y esa sería mi pendiente. Aquí tendría mi pendiente 3, que sería 2 o 3 medios. 3 medios.
Eso es jóvenes. Fíjense una cosa, ustedes se acuerdan en geometría analítica que les decían pendiente positiva va de subida, ¿no? Pendiente negativa va de bajada, ¿no? No sé si se acuerdan esto en geometría analítica. Pendientes positivas van así, de izquierda a derecha suben, pendientes negativas bajan. Si ustedes se fijan, esta pendiente es negativa, va de bajada. Esta pendiente es positiva, va de subida. Las pendientes horizontales o las rectas horizontales tienen pendiente cero. Tienen pendiente cero. Entonces, aquí lo podemos incorporar eso. Cuando la recta tangente es horizontal, la pendiente vale cero. Pregunta. ¿Se comprende? ¿Seguro? Donde más cuesta identificar la pendiente es acá, ¿no? Porque dicen avanzo 2 en X y 0 en Y. Es decir, no subo ni arriba ni abajo. ¿Se acuerdan que yo le había puesto 0 sobre 1? Hubiera dado lo mismo. Avanzo 1 en X y en Y no avanzo ni hacia arriba ni hacia abajo. El punto me hubiera dado aquí y la recta hubiera sido la misma. Copien hasta ahí. Tenemos que ver como siguiente punto, regla de la academia. Creo que estoy mal en la numeración, ¿no? Hemos avanzado 3.1, conceptos preliminares, 3.2, definición de derivada. Esto es 3.3 en realidad. Y este es 3.4, si no van a tenerlo desfasado. Y este es 3.4, regla de la academia. A ver, aquí vamos a decir que cuando tengamos la función y igual a f de u y u igual a f de x, la derivada de y con respecto a x es decir, de y sobre dx se calcula utilizando la siguiente regla. A ver, quiero que se entienda esta regla. Esto es una composición de funciones. Mire, si usted tiene y como función de u, aquí no tengo x, tengo u, pero al mismo tiempo tiene u como función de x. A esto se llama composición de funciones. Tengo y en función a una variable u, tengo u en función a una variable x. Pero necesito calcular dy sobre dx. No se olvide que esto significa derivar la función y con respecto a la variable x. Así se lee, ¿verdad? Cuando tengan este caso,
ustedes van a aplicar esta regla. Van a decir dy con respecto a u, derivada de y con respecto a u, por derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x, directamente. Esto también se puede escribir así: derivada de y por derivada de u. Es decir, si tengo una composición de funciones, derivo y, derivo u, y ambas se multiplican. Ahora, imagínense que tengan una composición de funciones todavía mucho más compleja. Y en función de u una función de b, y b una función de x. Aquí yo tengo una composición de tres funciones. Tengo una primera función y, cuya variable independiente es u. Tengo u, cuya variable independiente es b. Y tengo b, cuya variable independiente es x. ¿Verdad? Tengo tres funciones que están relacionadas. Imagínense que me pidan calcular lo mismo de y sobre dx. Es decir, derivamos y, esta y con respecto a esta x. ¿A qué igual eso? Al producto, miren, de y, la primera, de y con respecto a u, derivar y con respecto a u, por derivar u con respecto a b, por derivar b con respecto a x. Esto también se puede escribir así: derivada de y por derivada de u por derivada de b. ¿Está bien? Tenemos que ir acostumbrándonos a estas notaciones. Significan lo mismo. Esto de aquí significa lo mismo que esto de aquí. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este puntito? ¿Ninguna? ¿Seguro? Van a ver que en el uso de tablas se utiliza bastante esto. Y esto me evita hacer cambios de variable. En realidad, si usted tiene y en función de u y u en función de x, lo lógico sería que esta función se reemplace aquí, ¿cierto? O sea, esta función la reemplazo aquí para que y sea función de x. Puedo hacer que y sea función de x sustituyendo el valor de u aquí, y ahí puedo derivar normalmente, pero para evitar ese cambio de variable o esa sustitución, puedo aplicar esta regla, que no es más que la multiplicación. De hecho, así lo van a encontrar en las diapositivas. Es la multiplicación o el producto de todas las derivadas de las funciones que tenemos. Si son dos funciones, derivo esta función, las multiplico, y esa es la derivada de y con respecto a x. ¿Está bien? Lo mismo acá, si tengo tres funciones, derivo cada función, voy derivando cada función, las multiplico, y esa es la derivada de la primera variable con la última variable. ¿De acuerdo? Ahora sí entramos a lo que nos interesa a todos, a ver, 3.5, derivadas por tabla. Vamos a decir que la forma
utilizarán a continuación son el resultado de aplicar el límite de la definición de la derivada. Entonces, el formulario que vamos a utilizar, que lo tienen ahí ustedes en digital y impreso, todas esas fórmulas han sido deducidas a partir de este límite, ¿ya? Las 20, creo que son 27 o 28 fórmulas que aparecen en la tabla, todas han sido deducidas aplicando este límite. Por eso vamos a aclarar eso. Las fórmulas que se utilizarán a continuación son el resultado de aplicar el límite de la definición de la derivada, ¿ya? Vamos a empezar con el primer caso, inciso 1. La derivada de una constante A es 0. Esa es la primera formulita que le va a aparecer en la tabla. La derivada de una constante. A ver, me dicen, por ejemplo, derivar y igual a 4. Esa es la función. ¿Qué tipo de función es esta? Una función constante, ¿verdad? Y igual a 4 es una función constante. Derivar y igual a 4. Derivada de y, 0. Me dicen derivar y igual a menos 5. Otro numerito. Su derivada es 0. Derive raíz de 7. Su derivada es 0. ¿Está bien? Derivada de una constante siempre es 0. ¿De acuerdo? Derivada de una constante siempre es 0. Ese es el primer caso. Segundo caso. La derivada de x siempre es 1. La derivada de x siempre es 1. A ver, derivar y igual a x. Derivar y igual a x. Bueno, la derivada de x siempre va a ser 1. ¿Está bien? Pueden ustedes utilizar esta notación y', ¿verdad? O y primera. Hay docentes que dicen y primera. Yo digo y'. ¿Está bien? Y' igual a 1, o pueden escribir así: dy sobre dx igual a 1. Esto se lee así: derivada de y con respecto a x igual a 1. O esto se lee lo mismo: derivada de la función y igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, el segundo caso, la derivada de x siempre es 1. No hay cómo equivocarse ahí, ¿verdad? Entonces, la derivada de una constante es 0, la derivada de x siempre es 1. Son como 27 casos más o menos, ¿no? Hay que ver cómo emplear toda la tabla de allá, ¿no? A ver, el tercer caso de la derivada
de a por x, la derivada de a por x. Si yo tengo la función y igual a a por x, digo que su derivada es igual a la constante a. Fíjense, si yo tengo una función que me dice y igual a a por x, ya sabemos que a es un número que pertenece a los reales, ¿ya? Si quiere pongámoslo ahí para que se acuerden. A pertenece a los reales, es decir, a puede ser un número grande, pequeño, positivo, negativo, con raíz, sin raíz, con exponente, sin exponente, con fracción, sin fracción, con decimal, sin decimal, ¿verdad? Entonces, y igual a por x, su derivada es directamente a. Directamente a. Por ejemplo, a ver, derivar y igual a 3 medios de x. Me piden derivar eso. 3 medios de x. Su derivada directamente es igual a 3 medios. ¿Cierto? Fíjense, 3 casos que son muy sencillitos, pero que nos van a ayudar mucho. Entonces, primer caso, derivada de una constante es 0. Esa constante es un número real. Derivada de x siempre es 1. Derivada de una constante por x va a ser igual a la constante. Ya, tenemos que ir, obviamente, viendo las fórmulas que son más avanzadas, ¿no? Pero vamos a empezar por la fórmula sencillita, ¿ya? Cuarto caso. La derivada de x elevado a la n. X elevado a la n, de una potencia, ¿verdad? Si yo tengo y igual a x elevado a la n, esa derivada va a ser igual, fíjese acá, n por x elevado a la n menos 1. Esa fórmula la van a encontrar en la tabla también. Si yo tengo x a la n, va a ser igual a n por x a la n menos 1. A ver, derivar y igual x a la quinta. ¿Cómo derivo x a la quinta? Miren, la derivada de x a la quinta, este 5 pasa a multiplicar a x y al 5 le resto 1. 5 menos 1, 4. Si tuviésemos fracción es lo mismo, ¿verdad? A ver, derivar y igual x a la 1 medio. Ese x a la 1 medio es como si fuera raíz de x, ¿no? A ver, este x a la 1 medio, les hago recuerdo que esto es lo mismo que decir x a la 1 medio, ¿cierto? Es como si fuera raíz. A ver, derivemos y igual a x a la 1 medio. Aquí debo comprender que esto vendría a ser n, ¿cierto? Eso es n. Entonces, su derivada va a ser igual a ¿qué? A 1 medio por x a la 1 medio menos 1. La fórmula es bien específica, ¿no? Esta n pasa a multiplicar, pero réstele 1 al exponente n. Miren, n x a la n menos 1. 1 medio menos 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 1 medio menos 1? Menos 1 medio. Eso da 1 medio menos 1.
Los exponentes negativos siempre procuramos de que se vuelvan positivos, y para eso pueden pasar del numerador al denominador y cambia el signo del exponente, ¿cierto? Entonces lo pueden escribir así y no se olviden que eso es igual a raíz de x. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? 4 casos. Ya vamos 4 casos. Bueno, el quinto caso en realidad es una combinación del caso 3 con el caso 4, ¿no? La derivada de a por x a la n. Si yo tengo la función y igual a por x a la n, digo que su derivada vendría a ser a por n por x a la n menos 1. ¿No? Simplemente el exponente multiplica a esta constante, a por n, y se resta 1 al exponente. Veamos. Derivar y 3 por x a la cuarta. A ver, si esto lo tuviésemos que resolver por el límite, uy, una hoja entera pueden escribir, porque tendrían que desarrollar la potencia cuarta de x más delta x, o hacer un cambio de variable por ahí, si no quiero desarrollar, ¿no? O sea, si esto me dicen en el examen, resuelva por la definición del límite, pucha, x a la cuarta de un binomio. ¿Cómo se resuelve la potencia cuarta de un binomio? ¿Qué métodos conocen? Triángulo de Pascal. ¿Y otro cómo se llama? Binomio de Newton. ¿No ven? Si tuviera que resolver esto por la definición de derivada utilizando el límite. A ver, ¿cómo sería esto? Está facilito. Este 4 pasa a multiplicar aquí, quedaría 3 por 4 por x, 4 menos 1, 3. La derivada queda 12 x al cubo. ¿Está bien? Mire, la fórmula es clarísima. Si tengo a por x a la n multiplica al valor de a y se le resta a su exponente 1. Lo que estoy haciendo con azul son las fórmulas que ustedes tienen ya en su formulario. ¿Y eso se puede seguir derivando? Sí, se puede. Puedo pedir segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada, ¿no? Se puede. Todavía no lo estoy mencionando, pero está dentro de la base. ¿Ya? O sea, hay derivadas de primer orden, derivadas de segundo orden. Esta es una derivada de primer orden, ¿ya? Donde solamente estoy derivando una vez. Pero si a esta función la vuelvo a derivar, ya es de segundo orden. Puedo seguir derivando hasta que se vuelva, en algún caso se vuelva a 0, o si no se vuelve 0, puede ser una función que sea cíclica o una función que más bien vaya incrementando en su tamaño. A ver, 6. Obviamente que si yo tuviese la a como un valor que divida a x, es exactamente la misma fórmula, ¿ya? O sea, si yo tuviese y es igual a x a la n sobre a, obviamente esto va a quedar así, ¿no? N por x a la n menos 1 sobre a. Es exactamente lo mismo en realidad, ¿ya? Porque esta a se lo podría escribir como 1 sobre a
por x a la n también, ¿no ves? Entonces, utilizar esta expresión o esta es exactamente lo mismo, por si acaso. A ver, la z, la derivada de u elevado a la n, donde u es una función de x. La fórmula, si tengo y u a la n, la derivada de esa función tendría que ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Esa es la fórmula. Para entenderlo, veamos un ejemplo, ¿no? Derivar y igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 3x menos 2, todo esto elevado a la cuarta. Intente resolver eso por el límite, por la definición del límite. Acabamos mañana, ¿no? Acabamos mañana. No es difícil, pero es largo, se escribe mucho. A ver, a cada x le tendría que cambiar x más delta x, ¿cierto? Y desarrollar la potencia cuarta de ese cuatrinomio, de ese polinomio. Mañana acabo con eso, ¿no? Puedo usar delta directamente, pero lo que pasa que es fundamental delta porque esto para nosotros significa incremento. Ahora, cuando nosotros decimos delta sub x, que en realidad debería ser así, delta sub x, esto se lee como incremento en el eje x, o para el eje x, o en x si quiere. Entonces, delta sí, no lo cambie por otra letra porque es notación de la asignatura, ¿ya? A veces yo le pongo delta para no poner delta x y no confundirme que delta está multiplicando a x. A ver, bueno, esto está sencillito. Todo lo que está en el paréntesis vendría a ser u, ¿verdad? U elevado a la n. Esto de acá vendría a ser n. U elevado a la n. A ver, derivemos. La fórmula dice n, es decir, 4. Vuelvo a escribir u. Arriba dice exponente n menos 1, 4 menos 1, 3. Y la derivada de u. Para que me entienda esta partecita, voy a volver a escribir toda la función. Y le voy a poner así, miren. Esto significa que todo lo que está dentro del paréntesis se tiene que derivar. ¿Ya? Ese apóstrofe que va aquí me dice que tengo que derivar toda la función. Entonces, mire, n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces, lo que me toca ahora es derivar esto de aquí. Lo puedo derivar aquí mismo, mire. Lo voy a derivar acá. Voy a derivar eso. Todo eso lo voy a derivar. Y voy a decir derivada de x al cubo. ¿Cuánto es derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuál caso es ese? Es este caso, ¿no? Derivada de x a la n. N por x a la n menos 1. Esta n pasa a multiplicar y se le resta 1 a su exponente. Ese es el caso. Entonces, esto da 3x al cuadrado más derivada de 2x al cuadrado
2 por 2, 4x. 4x, ¿cierto? Este es el caso que lo tengo aquí. A por x a la n. Esta n multiplica al valor de a por n, y a su exponente se le resta 1. Entonces, aquí, 2 por 2, 4, y al exponente le resto 1. Derivada de 3x, ¿cuánto es? 3. Es el caso 2, o el caso 3 que hemos visto. Derivada de una constante, 0. Esta derivada es 0. Entonces, me va a quedar todo eso. Y como está entre paréntesis, todavía, ahí ya está derivado. Este 4 va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Puedo escribirlo así: x al cubo más 2x al cuadrado más 3x menos 2, paréntesis. Este 4 voy a afectar a estos coeficientes, a estos de acá, perdón. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y 4 por 3, 12, ¿no? Este 4 está afectando a cada uno de estos términos. ¿Está bien? Esta sería mi respuesta. Aquí me falta el exponente 3. ¿Ya? Por si acaso no afecté a este paréntesis porque está elevado al cubo. No vayan a cometer el error de decir 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. No se puede porque tendría que primero desarrollar esta potencia, ¿verdad? Entonces no puedo hacer que este 4 ingrese dentro de este paréntesis, pero sí puedo hacer que ingrese dentro de este paréntesis. ¿Está claro? ¿Sí? Séptimo caso, la derivada de u por b, donde u es función de x y b es función de x. Aquí yo tengo el producto de dos funciones, por eso dice u por b. A ver, vamos a poner derivar y igual a x más 8 por 4x más 2, menos 2. Entonces, este caso es cuando tengo el producto de dos funciones, ¿ya? Tengo el producto de dos funciones. Para complicarlo un poquito, a ver, el primero lo elevaré al cuadrado, ¿ya? Para complicarlo un poquito. Tengo el producto de dos funciones. A esta función se la llama u, y a esta función vamos a llamarle b. U por b. El día miércoles es el examen, ¿no? A ver, estamos ahí todos. Aprenderse todos los casos de la tabla es fundamental, porque luego nos toca mezclar todos los casos, ¿ya?
Y ahí vamos a ver que los ejercicios se van haciendo más grandes. A veces se hacen más chicos. A veces se reducen. Cuando vamos derivando se reduce, a veces se hacen mucho más grandes. A ver, aquí tengo el producto de dos funciones. Y para derivar esto, miren, la fórmula es muy simple. Dice derivar la función u y multiplicar por la función b sin derivar, más la función u sin derivar por la función b derivada, ¿no? Fíjense cómo se descompone este producto. Entonces vamos a hacer eso. Siempre les sugiero escribir según la notación. La notación dice la primera función, la función u, se tiene que derivar. Le voy a poner este símbolo para indicar que se tiene que derivar. La segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Miren. Entonces, la notación, la fórmula es bien específica. Tengo que descomponer en esta suma de productos, pero derivando la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora, aquí tengo que fijarme qué caso tengo. Tengo el caso anterior, u elevado a la n, ¿cierto? Esto vendría a ser u elevado a la n. Es el caso anterior, es este caso. ¿Cómo desarrollo esta derivada? Entonces decimos 2 por x más 8, le resto 1 al exponente y me queda 1. No lo escribo porque se sobreentiende que hay un 1 acá, ¿cierto? Entonces este 2 vas a multiplicar la función de n menos 1 por la derivada de la función, ¿cierto? La derivada de la función. Pero si ustedes derivan la función, yo no lo iba a escribir esto, porque si ustedes derivan esta función, derivada de x es 1, derivada de 8 es 0. Derivada de x, lo hemos hecho al comienzo, derivada de x siempre es 1 y derivada de una constante es 0, ¿no? Pero estoy desarrollando de acuerdo a cómo tenemos el caso 6. Eso se tiene que multiplicar por 4x menos 2, ¿ya? Voy a colocar, para no escribir exageradamente, esto es 1, porque derivada de x, 1, derivada de 8, 0, más esta primera parte no tengo nada que hacer, simplemente se copia. Aquí, derivemos lo que está dentro del paréntesis. Derivada de 4x, 4. Derivada de menos 2, 0. No lo escribo así que directamente. Bien, esto hay que desarrollarlo. Cuando se puede reducir, hay que reducir. ¿Ya? Si vale la pena reducir, hay que reducir. A ver, aquí me va a quedar que